Desde que tengo memoria, he tenido una y otra vez sueños vividos sobre ser un criminal en serie. En ellos veo que vivía a mitad de un bosque, en una antigua casa de entre 1940 y 1950 o algo así. Mis víctimas, por lo menos 5 anses, 50, todas mujeres, bastante hermosas y con larga cabellera negra, quienes terminaron enterradas en el patio de mi propiedad. Desde la primera vez que soñé eso, los detalles no han cambiado para nada, pero me resulta tan perturbador que me ha obligado a investigar más, pero jamás he podido encontrar nada al respecto, lo que me hace creer que viví impune durante muchísimo tiempo, y que nunca me atraparon. Sin embargo, lo que más me aterra y me incomoda de todo este asunto es que en ocasiones llegan pensamientos intrusivos a mi mente, pensamientos violentos y bastante macabros, los cuales me hacen extrañar mi vida antes de reencarnar. Al principio yo me sentía muy culpable, pero hoy en día he logrado procesarlo y manejarlo como simples pensamientos que jamás llegarán a ocurrir, pues estoy seguro de que yo jamás lastimaría a alguien sin importar quién sea. Hace tiempo, en el pequeño pueblo donde vivía, hubo un revuelo bastante peculiar después de que arrestaran a uno de nuestros vecinos, pero lo más curioso e interesante de todo fue la historia detrás de su detención. Les contaré lo que sé sobre este caso. Cerca del pueblo, vivía un grupo étnico con una creencia bastante arraigada sobre la reencarnación. Ellos creían que las marcas de nacimiento eran los lugares donde habías recibido heridas mortales en tus vidas anteriores. En una ocasión nació un pequeño que tenía una gran marca roja en la cabeza. Cuando el pequeño creció y comenzó a hablar, le contó a su familia que en su vida pasada le habían quitado la vida con un hacha y que incluso recordaba quién lo había hecho. Ellos, en un intento de conocer qué había detrás de su historia, lo llevaron a los pueblos cercanos para que vieran si a alguno le parecía familiar. Finalmente, llegaron a donde yo vivía y el pequeño confirmó que ese era el lugar. Mientras caminaban, el pequeño se acercó a un hombre y le dijo: «Yo era tu vecino, discutimos y me golpeaste en la cabeza con un hacha». Después de eso, el infante dijo dónde había sido enterrado e inclusive dónde se encontraba guardada el hacha. Lo más sorprendente es que el pequeño tenía razón, pues en el lugar donde había señalado encontraron restos humanos. Ante tal evidencia, el vecino no tuvo más remedio que confesar el crimen, lo que lo llevó a terminar en prisión. Hace unos meses estaba platicando con mi esposo recordando nuestra boda. Nuestro niño de 3 años estaba allí, escuchando todo, y de repente nos interrumpió para hablar. Sí, yo recuerdo la boda. Ahí estuve. Ambos nos reímos y le dijimos que eso era imposible, ya que nosotros nos habíamos casado hace 7 años, por lo que él aún ni siquiera había nacido. Sin embargo, él insistió en lo que decía, asegurando que había visto toda la ceremonia y la fiesta desde el cielo. A nosotros nos pareció algo extraño, pero no le dimos más importancia. Pasó un tiempo, y un día de la nada me preguntó en qué tumba estaba antes de llegar aquí. Le dije que no estaba en ninguna tumba, pero mi pequeño insistió en que sí. Le pregunté más al respecto, y me respondió que estaba cubierto de tierra, y que no podía ver nada, hasta que de pronto apareció al lado mío. Esto es algo bastante espeluznante, especialmente viniendo de un niño de 3 años. Mi hijo, actualmente de 8 años, comenzó a tener comportamientos un tanto extraños desde los 2. En ese entonces, hablaba y demostraba conocimientos bastante amplios sobre aviones, lo que era prácticamente imposible para su padre y para mí, ya que no había forma de que tuviera acercamiento a esos temas, pues ninguno de nosotros tenía el más mínimo conocimiento al respecto. Sin embargo, lo que en un principio nos parecía extraño o curioso, se convirtió en algo preocupante, cuando durante las noches mi pequeño empezaba a tener pesadillas en las que mientras pilotaba un avión, era derribado por otro, con un sol rojo en el costado, según decía, un avión japonés. Además, empezó a hablar en sueños, diciendo que su nombre era James McCready, un piloto que había batallado en Hiroshima. Incluso hubo una ocasión en la que, mientras dormía, comenzó a gritar desesperadamente que había tenido un accidente y que su avión estaba en llamas, mientras pedía auxilio y apuntaba hacia el techo. Tiempo después nos contó también que había pilotado un avión llamado Corsair desde el barco Natoma. Para este punto mi esposo y yo decidimos investigar un poco y descubrimos que efectivamente
existió un pequeño portaaviones de escolta llamado Natomabei, que había estado en la batalla de Iwo Jima, donde el piloto James McReady había fallecido después de que su avión fuera alcanzado por el fuego japonés el 3 de marzo de 1945. Siempre he creído plenamente en las vidas pasadas, sobre todo por unos sueños recurrentes que tuve durante un tiempo, hasta los 6 años para ser exacto. En él, siempre veía como un autobús a toda velocidad me atropellaba justo frente a la casa de mis abuelos, sobre el camino de tierra que pasaba por ahí. Era una pesadilla horrible, pues aunque nunca me veía sin vida, de cierta forma sabía que ese vehículo provocaba mi fallecimiento en el sueño. Conforme el tiempo pasó, las pesadillas desaparecieron, pero el nivel de realismo y detalle que sentí en ellas me dejó sumamente perturbado. Así que cuando ya era un adolescente le pregunté a mis padres qué pensaban ellos al respecto, y fue entonces cuando todo se volvió todavía más extraño e inquietante de lo que ya era. Me contaron que justo en ese tramo del camino que aparecía en mi sueño, mucho tiempo atrás, una tía había perdido la vida a los 6 años, luego de que un autobús fuera de control la atropellara. El mero pensamiento de que soy la reencarnación de una de mis tías me parece tan extraño como fascinante, además de crear la duda de ¿en quién voy a reencarnar yo cuando tenga que dejar este mundo?